Por eso siempre os recordaré estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ministerio, la voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo, su misericordia esté con cada uno de ustedes. Los saludamos nuevamente desde el Ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Queremos enviarles un cordial saludo a cada uno de ustedes, ¿verdad? A todos mis hermanos allá en El Salvador, en Chile, en Perú, en Ecuador, allá en México, ¿verdad? Y en los diversos países donde por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? El mensaje está llegando. Así es que gracias por sus oraciones, gracias por el apoyo que nos dan, ¿verdad? En siempre tenernos en sus oraciones, y créanme que Dios está trabajando de una manera muy bonita, muy interesante, porque sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos y sabemos que nos estamos acercando a la gran crisis final, ¿verdad? Así es que, mis hermanos, antes de empezar este estudio tema, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Mi Dios, pedimos que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, que seas tú, Padre Celestial, el que nos dirija, y Padre, que las palabras que salgan de este tu siervo tuyo, Señor, que puedan ser dirigidas por tu Santo Espíritu. Gracias, mi Dios, te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, que como pueblo de Dios, sabemos que la venida de nuestro Salvador está a las puertas. Y teniendo conciencia de ese evento, Dios nos pide que despertemos, que nuestra vida espiritual, ¿verdad?, sea renovada para que pueda haber un reavivamiento y una reforma en todas las prácticas y hábitos que hoy por hoy muchos hemos descuidado. Por eso nuestro tema de hoy, la mayor necesidad del pueblo de Dios. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, nos enseña acerca de cuál es la mayor necesidad que como pueblo de Dios estamos necesitando hoy para que un reavivamiento y una reforma pueda ser ciertas hoy por hoy en nuestro medio. Por eso, hermanos, ¿cuál será entonces la más urgente necesidad del pueblo de Dios? Vamos a la Biblia. Isaías capítulo 57, versículo 14. Isaías capítulo 57, versículo 14. Y la palabra del Señor dice así: se dirá, reparad, reparad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Pueblo de Dios, este es un llamado que el Señor nos está haciendo a que reparemos y que barramos el camino que hemos ensuciado con nuestra falta de consagración, con nuestro apego a los placeres del mundo. Mis apreciados hermanos, este es un llamado a que quitemos cualquier cosa por el cual, como pueblo de Dios, estamos tropezando y que hace difícil que en medio de nosotros haya una verdadera reforma y avivamiento de la piedad primitiva. Entonces, hermanos, la necesidad urgente de nosotros como pueblo de Dios en este momento es reparar la brecha a través de mensajes y llamados a obedecer la santa ley de Dios. Debemos exaltar el santo sábado, debemos exaltar ese mandamiento, mis apreciados hermanos, que hoy por hoy ha sido olvidado por la mayoría
de cristianos en el mundo entero. Debemos de reparar esa brecha. Otra cosa importante es, hermanos, que debemos quitar del camino todo lo que haga tropezar o nos haga tropezar como pueblo de Dios. Basta ya, mis apreciados hermanos, de vacilar entre dos señores. Si el amor al mundo, a los placeres, a la moda, a las concupiscencias de esta vida, si todo esto pensamos que está bien, no nos engañemos con aparentar de ser cristianos. Sirvámosle a ese Dios mundo. Pero si Jehová, mis apreciados hermanos, si Jehová es nuestro Dios, tenemos que reparar, tenemos que limpiar el camino de todos estos ídolos que su fin es la perdición, y tenemos que servirle a Jehová con todo nuestro corazón. Por eso, mis apreciados hermanos, la mensajera del Señor dice así. La mensajera del Señor dice así, hermanos, y vamos a leerlo. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Que procurarlo debería de ser, ¿qué? Nuestra primera obra. Pero, mis apreciados hermanos, para que ese reavivamiento llegue a ser una realidad en nosotros como pueblo, tenemos que tomar en cuenta tenemos que hacer muchas decisiones y hacer conciencia en qué estamos fallando. Y cuando nosotros hagamos conciencia, mis apreciados hermanos, el Espíritu Santo va a poder renovarnos y va a poder guiarnos a hacer los cambios que nos ayudarán en ese reavivamiento, para que ese reavivamiento sea una realidad en nuestro medio. Así que, mis apreciados, la prioridad en nuestra vida no es buscar las añadiduras primero, sino que el reino de Dios y su justicia. Ojalá nosotros estemos entendiendo la palabra del Señor, hermanos, pero ¿saben ustedes, mis hermanos, por qué ese reavivamiento no es una realidad en nosotros hoy por hoy como pueblo? ¿Saben por qué se busca lo mundano y se combina con lo espiritual para supuestamente así traer almas al reino de Dios? La Biblia tiene la respuesta, hermanos. Vamos al libro de Zacarías, el capítulo 4, el versículo 6. Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Y la palabra del Señor dice así. Entonces respondió, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová Todopoderoso. Mis apreciados hermanos, aquí está la respuesta a tanta debilidad espiritual en nuestro medio. Sí, hermanos, es por falta del Espíritu Santo en nuestras vidas del por qué un reavivamiento no es producido en nuestro medio. Y saben, hermanos, y es por falta del Espíritu Santo en muchos de nosotros que se ocupan medios mundanales, obras de teatro, fiestas paganas para supuestamente alcanzar a personas para el reino de Dios. No nos equivoquemos, mis apreciados hermanos. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera. Por eso el texto bíblico que acabamos de leer dice bien claro, no con ejército ni con fuerza. O sea, mis apreciados hermanos, no es a mi manera. No es lo que yo pienso que debería de ser para llamar la atención y tratar de ganar almas para Cristo. No es así. Hermanos, ¿o acaso hemos leído en la Biblia que los apóstoles hicieron la obra de Dios a su manera? Claro que no, mis apreciados hermanos.
Porque si este hubiera sido el caso, hermanos, hubieran estado reprobados para ganar almas para el reino de los cielos. Ellos no se apegaron a las cosas mundanas, mis apreciados, para ganar almas para Cristo. Ellos se apegaron a un escrito está, y así deberíamos de hacer nosotros. A veces pensamos que el Espíritu de Cristo trabaja de esta manera y hay que ocupar teatros, hay que ocupar cines, hay que ocupar música mundana, porque eso le llama a los sentimientos, a los jóvenes, a las personas. No, el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. No pensemos equivocadamente, mis apreciados hermanos. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea, solamente a través del Espíritu Santo se va a producir un reavivamiento y una reforma en nosotros. Entonces, cuando vemos tanta apostasía, cuando vemos en el pueblo de Dios tanta idolatría, fiestas paganas, cuando vemos en el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, que se valen de medios mundanales para tratar de atraer gente a los pies de Cristo, no es el Espíritu Santo el que los está guiando, porque el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. El Espíritu Santo quiere guiarnos a un reavivamiento de la piedad primitiva. El Espíritu Santo nunca te va a guiar, mi apreciado hermano, a celebrar fiestas mundanas, a hacer obras de teatros en las iglesias, música mundana. El Espíritu Santo, lo vuelvo a repetir, no trabaja de esa manera. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa, escuche lo que dice la mensajera del Señor, una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Solamente a través del Espíritu Santo es como en el pueblo de Dios va a haber un reavivamiento y una reforma. No de otras maneras, no con fuerza, ni con ejército, sino, dice Jehová, con mi Santo Espíritu. Así es que, mis hermanos, espero que estemos entendiendo lo que la palabra del Señor nos está queriendo decir. Pero la cita sigue diciendo, hermanos, la reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y teorías, en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu. ¿Te das cuenta que es el Espíritu Santo el que nos revive? El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada, y al hacerlo deben fusionarse. ¿Te das cuenta? Dicen, mis apreciados hermanos, que al hacerlo deben estar en común acuerdo. Por eso, mis hermanos, si nos estamos dando cuenta, ¿por qué entonces el reavivamiento y la reforma en muchos del pueblo de Dios está lejos de producirse? ¿Saben por qué, hermanos? Nos hace falta el Espíritu Santo en nuestro medio, en nuestras vidas, y solo hasta que el Espíritu Santo more en nosotros, el reavivamiento y la reforma producirá un cambio en nuestra vida espiritual, producirá un cambio en el corazón, en nuestras ideas, en nuestras prácticas y en nuestros hábitos. Oh, mis apreciados hermanos, quiera Dios que nos ayude para que realmente, como pueblo peculiar que somos, como pueblo adventista del séptimo día, el Espíritu Santo pueda estar en nuestro medio, para que en realidad pueda producirse esa reforma y ese reavivamiento que hoy por hoy en muchos del pueblo de Dios está ausente. Saben, hermanos, solo permitiendo al Espíritu Santo
que obre en su pueblo, se dejarán esas ideas y prácticas mundanales. De otra manera no se va a poder. Y se sacarán de los templos. Y entonces, hermanos, los enfermos sanarán, los ciegos volverán a ver, los paralíticos van a caminar, porque el Espíritu Santo podrá obrar a su manera y el nombre de Dios será glorificado. Oh, mis apreciados hermanos, cuánta falta tenemos de el Espíritu de Cristo en nuestra vida, en nuestro medio como pueblo. Lo necesitamos. Necesitamos el Espíritu de Cristo en medio del pueblo de Dios. Nos estamos acercando a la gran crisis final. Sabemos que la ley dominical viene, pero ustedes creen, mis apreciados hermanos, que sin el Espíritu Santo vamos a poder vencer. No nos equivoquemos, hermanos. Necesitamos hoy por hoy esa transformación, ese reavivamiento. Si esperamos reavivarnos y reformarnos cuando la crisis explote, cuando andemos siendo perseguidos por ser fiel a Dios, ya no va a haber tiempo. Hoy es el momento en que podemos decirle a nuestro Padre Celestial: Señor, necesito el Espíritu de Cristo para reavivarme, para reformarme, para así poder vencer las acechanzas del enemigo, para así prepararme para aquella prueba final, para cuando la ley dominical venga y cuando me encarcelen, mantenerme firme. Mis apreciados hermanos, ¿se acuerdan ustedes en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió? Ese es el fuego del Espíritu Santo que necesitamos hoy en nuestro medio, para que salgamos victoriosos, para que podamos ser transformados a la imagen del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Saben, hermanos, para lograr esto, necesitamos una obra de restauración en nuestro medio. Pero, ¿en qué consiste, mis apreciados hermanos, esa obra de restauración en nuestro medio? Miren, vamos a la Biblia, hermanos, en Isaías 58, 12. Isaías capítulo 58, versículo 12. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos, puestos hace muchas generaciones, y será llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Mis hermanos, debemos como pueblo regresar a la verdadera adoración de Dios. Debemos levantar los estandartes que hasta hoy nos han hecho un pueblo peculiar. Ese pueblo que exalta por encima de todos los pueblos la ley de Dios. Ese pueblo que proféticamente fue llamado, mis apreciados hermanos, para presentar un mensaje de juicio, de misericordia y de justicia. ¿A dónde están, mis queridos hermanos, esos valientes? ¿A dónde están esos siervos guiados por el Espíritu Santo que le estarán dando el sonido certero a la trompeta? No te desanimes, mi apreciado hermano, sigue adelante. Y recuerda, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y claro, hermanos, habrá oposición. En el tiempo antiguo lo hubo. A muchos mataron, a muchos encarcelaron, a muchos azotaron, a muchos los quemaron, mis apreciados hermanos, pero ni así dejaron de cumplir con el mandato divino. Oh, mis apreciados hermanos, espero que estemos entendiendo el mensaje. La mayor y urgente necesidad del pueblo de Dios es del Espíritu Santo en su medio, porque solo a través de Él vamos a poder prepararnos para la gran crisis que se avecina. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. La obra de restauración y reforma
que hicieron los desterrados al regresar bajo la dirección de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. El residuo de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía a Dios a conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo, de su ley. Ese residuo había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. La cita sigue diciendo, fue variado lo que experimentó mientras reedificaban el templo y el muro de Jerusalén, y fuerte la oposición que hubo de arrostrar. Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los dirigentes de esa obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar la verdad. Como el rey Ezequías, Nehemías se llegó a Jehová y no se apartó él, sino que guardó los mandamientos de Jehová, que Jehová prescribió, y Jehová fue con él. Profetas y Reyes, página 499. Mis apreciados hermanos, así de valientes debemos de ser en esta obra en el que el Señor nos ha confiado. No importa la oposición que se levante, mis apreciados hermanos, no importa las críticas, debemos avanzar firmemente con la confianza que Dios hará triunfar la verdad. Regresando a la primera parte de la cita, hermanos, regresando a la primera parte de la cita que leímos, dice que ese residuo, o sea, esos poquitos que estaban llenos del Espíritu Santo, tendrían que restaurar el verdadero culto a Dios. Y asimismo nosotros, hermanos, como Nehemías, debemos restaurar la verdad, la verdadera adoración a Dios. No con paganismo ni mundanalidad en nuestro medio, sino de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Recordemos, hermanos, Dios no acepta un culto de adoración donde hay mezcla de lo mundano en su medio. Dios no acepta, mis apreciados hermanos, fuego extraño. Mis hermanos, en esta obra de reforma que Dios nos pide, no debe haber simpatía con el pecado. Debemos de esforzarnos para vencer toda tentación para no caer. Y saben, en este aspecto la Biblia es bien clara, mis hermanos, y nos enseña cómo Dios considera la simpatía imprudente con el pecado. Porque hoy en día, hermanos, es de escuchar, no importa, así está bien. Cuidado, hermanos, con palabras que suavizan el mensaje. Escuche lo que dice Efesios 5:11, hermanos. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denunciarlas. Entonces, mis hermanos, para poder lograr una reforma, no debemos jugar con la tentación porque tarde o temprano vamos a caer. Por eso, cuando vemos males en el pueblo de Dios, mis hermanos, debemos denunciarlos. No debemos simpatizar con aquellos que, sabiendo las demandas de Dios, deciden ser infieles. Debemos de hacer tocar trompeta en Sión. Debemos de denunciar el pecado en el pueblo de Dios para no ser partícipes, mis apreciados hermanos, de ese pecado. La mensajera del Señor dice, mis apreciados hermanos, de esta manera: hay una simpatía por el pecado y los pecadores, que es peligroso para la prosperidad de la iglesia hoy en día. ¿Estamos escuchando? Debes tener amor al prójimo, es la proclama. Pero ese sentimiento de excusar el mal y proteger a los culpables
no es el amor bíblico. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? Hoy en día muchos prefieren callar. Hoy en día muchos dicen, no juzgues. Debemos amar al prójimo, pero mis apreciados, si de verdad amamos al prójimo, debemos hacerle ver el mal en que se encuentra. No debemos excusar el pecado de nadie simplemente por ganar simpatía. Ese no es el amor que enseña la Biblia. No lo es, mis apreciados hermanos. Pero por hacer lo contrario, hoy en día el pueblo de Dios estamos en una gran controversia con Dios. Porque en vez de estar levantando el estandarte de un así dice Jehová, lo estamos pisoteando con nuestra falta de consagración e introduciendo lo mundano en nuestras filas. Y eso lo podemos ver hoy, mis apreciados hermanos, tristemente, tristemente. Muchos dicen, tal vez, ¿quién eres tú para reprender? ¿Quién eres tú para hablar así, mis hermanos? Entonces, ¿debemos callar ante tanta apostasía y no reprender el pecado? ¿Debemos callar? ¿Debemos hacernos de parte del lado de los transgresores? Escuche lo que dice la Biblia, hermanos. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y desatiempo. Convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina, mis hermanos. Con esa autoridad que la palabra de Dios nos da, no el hombre, sino Dios, tenemos el deber de reprender los males que se ven y hacen en el pueblo de Dios. Cuando le digan a usted, ¿y con qué autoridad o quién eres?, responda así: la autoridad me la da Dios a través de su santa palabra y soy llamado por Dios para reparar y dar el sonido certero a la trompeta, para preparar el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes si queremos prepararnos para la gran crisis final. Aunque ya deberíamos de estar preparándonos, mis apreciados hermanos. La sierva del Señor dice, ¿cuándo se volverá a oír? Escuche, ¿cuándo se volverá a oír en la iglesia la voz de fiel reprensión? ¿Tú eres aquel hombre? Si estas palabras no fuesen tan escasas, veríamos más del poder de Dios. ¿Entendemos? Los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos sean infructuosos. Antes debe haberse arrepentido de su amor por la aprobación, su deseo de agradar a los hombres, que los induce a suprimir la verdad y clamar paz cuando Dios no ha hablado paz. ¿Se da cuenta? Y ese es el problema de muchos. A muchos les gusta que al final de su mensaje o al final de su sermón que le digan buen mensaje y que lo aplaudan y que le den abrazos y que le digan así es. ¿Cuándo usted ha visto que al verdadero mensaje lo aplauden? ¿Cuándo usted ha visto que al verdadero mensaje, verdad, llegan palabras de buen ánimo? Solo llegan críticas, solo llegan burlas, pero que nada de eso nos detenga. Tenemos un mensaje que dar, mis apreciados hermanos. Tenemos un mensaje que dar. Escuche otra cita de la mensajera del Señor. Obrad fielmente con los que hacen mal. Amonestad toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe. Llamad al pecado por su nombre. Declarar lo que Dios ha dicho respecto de la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal.
los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así es que si tú eres idólatra, si eres un mentiroso, si eres un ladrón, si eres un hechicero, si te inclinas ante las imágenes, si no estás cumpliendo con el santo sábado del Señor, no heredarás el reino de los cielos, lo dice la palabra del Señor. Mis apreciados hermanos, no podemos quedarnos callados. Debemos de advertir, debemos de hacer sonar trompeta en Sión. Mis apreciados, ya no hay tiempo para jugar con el pecado. Todos los que violan la ley de Dios no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Por eso, los mensajeros de Dios deben ser fervientes en lo que es recto respecto al mensaje. No debemos vacilar. Lo que es bueno y lo que es malo. Oh, mis apreciados hermanos, ojalá nosotros tomemos conciencia de eso, de que los violadores de la ley de Dios, los idólatras, los hechiceros, los borrachos, los maledicientes, los mentirosos, los ladrones, los homosexuales, las lesbianas, no van a entrar en el reino de los cielos. No importa que los gobiernos del mundo aprueben esas leyes en contra de la voluntad de Dios. Pero esas leyes no son las leyes de nuestro Padre Celestial que tiene escritas aquí en su santa palabra. Recuerda, es menester servir a Dios antes que a los hombres. Por eso Dios necesita hombres valientes. Necesita hombres como Nehemías. Necesita hombres como Juan el Bautista, como Elías, como Mardoqueo. Necesita hombres, mis apreciados hermanos, que se paren firme a defender y a vindicar la santa palabra de Dios y su santa ley, que ha sido pisoteada, mis queridos hermanos, por el hombre del pecado, que es el papado, y que así el mundo cristiano, los demás han venido pisoteando hasta este momento. Escuche lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Te das cuenta? Dios no quiere que demos un mensaje en tonos vacilantes. No, mis hermanos, saben, cuando una trompeta es tocada, su sonido se escucha muy fuerte. Y muchas veces el sonido de la trompeta es usado para anunciar guerras. De esa forma, mis hermanos, Dios quiere que toquemos trompeta. Que toquemos trompeta de guerra contra el pecado, contra la apostasía, contra los violadores de la santa ley de Dios. Claro que sí, mis apreciados hermanos. La mensajera del Señor dice: en este tiempo de apostasía casi universal, Dios exige que sus mensajeros proclamen su ley con el espíritu y el poder de Elías. Así como Juan el Bautista, al preparar un pueblo para el primer advenimiento de Cristo, llamó su atención a los 10 mandamientos, así debemos dar el mensaje nítidamente. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Debemos esforzarnos para preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo, con el mismo fervor que caracterizó a Elías el profeta y a Juan el Bautista. ¿Te das cuenta, mi apreciado hermano? Ese es el mensaje que debemos de estar dando hoy en día. Teman a Dios, porque la hora de su juicio se ha venido. Debemos de anunciar a un pueblo, debemos de anunciar al mundo entero que estamos en la hora del juicio.
Oh, mis apreciados hermanos, y que hay una ley de la libertad que tenemos que guardar para que realmente seamos libres. Leamos otra cita, hermanos, ya para ir terminando. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan. Él reprendía a los reyes por su iniquidad, aún con peligro de su vida. Pero hoy en día no se atreven, mis queridos hermanos, a denunciar el homosexualismo, el lesbianismo, a los borrachos. Nadie se atreve a denunciar públicamente a esos gobernantes que transgieren la ley de Dios. Pero debemos de ser fieles al mensaje. Dice que estos hombres hasta con peligro de su vida. Pero ¿no es mejor perder la vida por la causa de Cristo que perder la vida por las cosas del mundo? Dice que no vacilaba en declarar la palabra de Dios. Y nuestra obra en este tiempo debe hacerse con la misma fidelidad. Oh, mis apreciados hermanos, ¿estamos entendiendo? ¿Por qué pasa? Pero, ¿qué pasa hoy? Hay muchos que, según por no entrar en controversias, por no ser valientes, mis apreciados y fieles mensajeros, prefieren callar antes que meterse en problemas. Al pecado por su nombre, el borracho, el homosexual, el afeminado, el idólatra, el maldiciente, el brujo, etcétera, etcétera. Los violadores del sábado, los violadores de la santa ley de Dios, no van a entrar en el reino de los cielos. Y así me escuche quien me escuche. Así me escuchen gobernantes, así me escuchen los gobernantes de este mundo. Todo aquel que permite estas transgresiones en su país es un violador y es un infiel de Dios. Y no importa que mencionen a Dios en sus cosas, los tales también no van a entrar en el reino de los cielos. Oh, mis apreciados hermanos, así que hoy en día tenemos que ser valientes. Recuerden, no es por nuestras fuerzas, mis apreciados hermanos, no es por lo que nosotros digamos o hagamos. Es únicamente por la dirección del Espíritu Santo, y donde el Espíritu de Cristo mora, hay santidad y no rebeldía. Así es que, mis hermanos, los animo desde acá, desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, a que seamos valientes portaestandartes de la verdad presente, de esta verdad que el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu nos ha otorgado, para que prediquemos a todo pueblo, a toda nación y a toda lengua. Así es que, mis hermanos, que Dios los bendiga y que la paz de Cristo siempre esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.